Antes de entrar directamente al tema, recurrentemente el orador del oficialismo ha dicho que los males de la democracia se curan con más democracia y que este sería el espíritu de esta ley. Bueno, habría que ver si efectivamente esto es así o si alcanza con esto, mejor dicho. Por ejemplo, señor presidente, ¿usted conoce a un señor que se llama Giorgi Papandreou? Ese señor, hasta hace muy pocos días, era el presidente de Grecia. Y, siguiendo la línea del diputado miembro del bloque oficialista, dijo, la democracia se mejora con más democracia. Y llamó a un referéndum. Dijo, vamos a convocar a los griegos a que decidan por voto popular si aplicamos un plan de ajuste que implica tantos miles de despidos, rebajar los sueldos de los empleados públicos, privatizar los servicios. Dijo, queremos que el pueblo opine. El hombre duró 48 horas en el poder, lo voltearon los gobiernos europeos, particularmente este dúo de Merkel y Sarkozy, que están impulsando con todo este tipo de medidas de ajuste, que parece, como por lo menos le ha pasado a este hombre Papandreou, que no son tan compatibles con más democracia, porque duró 48 horas y se impuso de manera dictatorial que venga otro que sí esté dispuesto a no convocar ningún referéndum y que meta a derecho viejo el plan de ajuste. ¿Sí? Así que además de ver cómo se vota o que haya procedimientos formales, un referéndum, un determinado sistema electoral, hay otros factores que son más fuertes e intervienen para que no haya nada de democracia y para que se atropelle a los pueblos a costa de lo que fuere. ¿Sí? Y esto lo acaba de decir otro personaje muy importante, premio Nobel, Paul Krugman. Acá me confirmaron que fue premio Nobel de Economía en el año 2008. ¿Qué dijo en estos días Paul Krugman? Dijo lo siguiente, entre lo que hay que hacer en los países europeos, ¿sí? En principio, y en todos los que vayan arrastrados a esta crisis capitalista, entre lo que hay que hacer, es decir, las medidas que habría que tomar para poner las cuentas en orden, y los sistemas políticos, los regímenes políticos gobernantes, no hay ningún punto de contacto, dijo Paul Krugman. Es decir, con estos gobiernos y estos métodos que tenemos en toda Europa, no podemos llevar adelante o imponerles a los pueblos el sacrificio que está planteado. Volvió otro economista, pero este argentino, Martín Lustó, ex ministro de este gobierno, y dijo que este era el grave problema que había porque no había modo de armar un régimen político capaz de imponerle a los pueblos en Europa semejantes medidas de ajuste. Y es aquí donde democracia, o los procedimientos de la democracia deben ser combinados con el régimen social y económico que está vigente y dominante, que es el que hace que muchas veces la democracia sea papel pintado, o aquel que se atreva como Papandreou en Grecia a convocar al pueblo a decidir, dura 48 horas y me lo sacan corriendo. Entonces, a la hora de discutir este problema de la vigencia de la soberanía popular, de las libertades públicas y el funcionamiento de las instituciones, al revés de lo que dijo el miembro informante, no se trata simplemente de cambiar leyes para que haya más democracia. Hacen falta algunas cosas más que tienen que ver con cómo está organizada la sociedad, que tiene que ver con el dominio del capital, que siempre es un dominio de minorías, que no desaparece por más que nos dejen votar cada 2 años. Y cuando ese capital está en completa descomposición, es hostil a la democracia y quiere métodos dictatoriales. Por eso cayó Papandreou y por eso el premio Nobel Paul Krugman dice lo que dice de lo que pasa con la situación en Europa y con la crisis capitalista. Lógicamente todo esto también vale para la Argentina. El divorcio que en buena parte del pueblo se ha producido, en algunas circunstancias se ha expresado con más claridad, en el 2001
con aquella consigna que se generalizó con el que se vayan todos, o la desconfianza bastante generalizada que existe hoy mismo en la representación política, en el funcionamiento de las instituciones, tiene que ver con una percepción popular de que más allá del ejercicio formal del voto, hay algunos poderes que tienen más poder que los ciudadanos que votan y que se imponen casi siempre sobre el poder político y sobre las instituciones del Estado. Y eso es lo que le pasó al pobre de Papandreou. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder encuadrar claramente lo que hoy estamos discutiendo acá, porque se dice que con el mecanismo de las primarias abiertas y simultáneas estamos dando un gran paso en la profundización de la democracia. Esa es la tesis básica por la cual habría que aprobar esta ley. El dictamen de minoría, del cual soy firmante, plantea lo contrario. Parte de la base de decir, deroguemos el régimen de primarias abiertas y simultáneas, sean o no obligatorias, porque al contrario lo entendemos como un sistema para concretar o consagrar una intromisión completamente inadmisible del Estado en la vida de los partidos políticos. Los partidos políticos deben ser organizaciones autónomas, deben darse la organización que crean conveniente que es necesario darse, de acuerdo con los fines que se han propuesto. Por lo tanto, el Estado simplemente a un partido político debiera pedirle que tenga alguna representatividad, que junte algunos avales del pueblo, y que después ese partido político, poniendo los candidatos seleccionados del mejor modo que considere, a consideración y las ideas que tiene como propuesta, tenga o no el apoyo de la población mediante el voto, sin ninguna otra intermediación del Estado o injerencia del Estado, que siempre va a tener una lógica como la tiene esta ley. Ya de parto viene mal. Entonces nosotros rechazamos la injerencia del Estado y más al alcance que se propone en esta ley en la vida interna de los partidos políticos. Esta es una ley, en primer lugar, que hace que un partido, que es una organización autónoma, deba someter la elección de sus candidatos a un mecanismo y a la participación de sectores que no son miembros ni comparten las ideas políticas de ese partido. ¿Cuál es la lógica? ¿Un candidato es el candidato de un programa, de unas ideas, o es un individuo suelto al que hay que votarlo por si es un buen tipo, un mal tipo, o un tipo que a uno le resulta indiferente? ¿Qué tiene que ver eso con la política, con la necesidad de que la gente sepa que cuando vota un partido está votando un proyecto, una forma de organizar la sociedad, una salida a los problemas sociales, una manera de organizar la economía, es decir, un planteamiento político? Y eso no es un problema de individuos sueltos. ¿Por qué las primarias abiertas? Dicen que es democrático, al contrario, es antidemocrático. Es consagrar la injerencia, por ejemplo, de grupos económicos que pueden hacer votar a cualquiera decidiendo quiénes van a ser los candidatos de un partido en el que no comparten ni conocen siquiera su estrategia o su programa. ¿Qué tiene esto de serio o de democrático? Si después la gente tiene la elección general para poder decidir perfectamente a quién vota o quién deja de votar. Es decir, es un agregado, que es una injerencia que no corresponde, y por eso nuestro dictamen parte de la base de que deben ser derogadas las leyes que ya han instalado esto, incluso como una norma no obligatoria. ¿Sí? Ahora se la hace obligatoria para todos los partidos y se va a plantear lo que ya hemos tenido el 14 de agosto como un buen ejemplo anticipado de cómo funciona esta historia. Se ha dicho que era el gran tema de la democratización porque todo el pueblo intervenía en dirimir quiénes iban a ser los candidatos. Resulta que la gente fue a elegir el 14 de agosto en Salta y había una lista única
en la totalidad de los casos, salvo en uno, que fue el de la Unión Cívica Radical, o de la coalición cívica, para ser más preciso. Es decir, que los candidatos que la gente votó en agosto son los mismos, fueron los mismos que después le tocaba votar el 23 de octubre. Los mismos. Entonces la gente se preguntaba, ¿para qué estoy votando, decidiendo dos veces lo mismo? En realidad, la elección primaria solo tuvo un efecto por la negativa, porque la ley tiene indudablemente factores que son puramente negativos. Lo que se decidió sí el 14 de agosto fue que algunos partidos no pudieran tener candidato a presidente porque la ley de primarias viene, o esta ley que estamos discutiendo, la nacional y la que estamos discutiendo aquí, que en muchos aspectos es una copia, viene con un piso incorporado del 1,5%, de modo tal que, por ejemplo, el candidato o la candidata a presidente de Pino Solanas no pudo llegar a ese piso, y Pino Solanas, que tiene diputados nacionales, no pudo tener candidato a la presidencia de la Nación. No pudo tenerlo. Es decir, que la primaria, en lugar de para elegir candidatos, lo que ha permitido es excluir candidatos, descartar, dejar fuera de la elección. ¿Cómo será este tema que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda tuvimos que realizar una vasta campaña el 14 de agosto a lo largo y ancho del país, defendiendo un programa, por supuesto, pero al mismo tiempo diciéndole al pueblo, quieren que este programa y estos candidatos no estén el 23 de octubre en la elección general? Y le pedimos incluso 400.000 votos al pueblo para que superemos este obstáculo. Y lo superamos largamente, sacamos más de 500.000 en todo el país. Y después todavía en la elección siguiente crecimos más. Pero eso no nos hace pensar en absoluto que la norma del 1,5% pueda ser reivindicada. Seguimos pensando igual que cuando denunciamos ante el pueblo argentino que la primaria estaba concebida para descartar partidos y particularmente, o para proscribirlos, aquellos que tienen menores recursos, que le cuesta más tener una estructura en todos los distritos del país, los que vienen en general de la clase trabajadora, de la izquierda, y que enfrentamos siempre en desigualdad de condiciones un proceso electoral. Vencimos el obstáculo con el apoyo popular porque logramos informar a una parte muy grande del pueblo argentino de que esto estaba pasando. Además la convencimos de que apoyen nuestro programa, por eso volvimos a crecer en octubre. Pero había un fuerte componente democrático en esos votos, en ese más de 500.000 de votos que hemos obtenido en oposición a la ley de primarias y a este piso. En oposición. Es decir, que yo estoy hablando acá, pero hay por lo menos 500.000 de argentinos que captó este mensaje y dijo, muy bien, hay que evitar esta proscripción, y votó a favor de Altamira y de los candidatos del Frente de Izquierda. Es decir, que contra esto hemos batallado en una elección primaria y hemos vencido. Y seguramente batallaremos en todas las que nos pongan y trataremos de vencer, pero consideramos y seguimos considerando antidemocrático el piso del 1,5% y la propia realización de la elección primaria. Señor presidente, la ley propuesta es una ley que, como todas las otras reformas electorales o políticas de los últimos 20 años por lo menos, que son las que más conozco, pero no creo que sean distintas a las anteriores, es una ley que viene de arriba para abajo. No hay ningún sector del pueblo que la reclame, pero quienes gobiernan la impulsan, ¿no es cierto?, de modo tal de favorecer su propio lugar en el poder. Es decir, los que ya están en el poder arman un diseño de tal modo de seguir en el poder, de tal modo de tener un control cada vez mayor de los procesos políticos y electorales. Es decir, esta ley de primarias es un guante a medida de quienes ejercen el Ejecutivo en la provincia de Salta. Claramente esto es así. ¿Y por qué digo esto? Porque un aspecto de esta ley es este mecanismo en el que por un lado demagógicamente dice no queremos más doble candidaturas,
Pero por otro lado, dicen, nos reservamos el derecho de que el gobernador pueda ser múltiple candidato, que sea el candidato de 7, 10 o de los partidos que fuere. Y entonces tengamos el escenario de abril, en donde Urtubey fue candidato de 7 partidos y había de todos los gustos, de algunos con pretensiones progresistas izquierdistas, como el Frente Grande, hasta los muchachos del Partido Renovador que vienen de la época de la dictadura. Ahora, ¿cuál es el mandato de Urtubey? ¿El mandato de los que lo votaron por el PRS o el mandato de los que lo votaron por el Frente Grande? ¿Cuál es el programa de Urtubey? ¿En qué consiste la coherencia de este planteo? No hay mandato. No hay mandato, es la confusión total. Es la consagración de la irresponsabilidad política de aquel que es elegido para la máxima responsabilidad. No hay mandato. En el extremo, en la provincia de Tucumán, con otro régimen que no es exactamente igual, pero se parece mucho, acaba de ir a elecciones Alperovich. 40 listas de estas de adhesión tenía Alperovich. Desde el Partido Comunista, en un extremo, hasta hombres de Bussi en el otro extremo. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia? ¿Cómo se puede entender qué mandato tiene Alperovich en Tucumán? Nuestro dictamen plantea con toda claridad que las colectoras, que no están planteadas bajo esta forma, sino las listas de adhesión, que así están planteadas aquí, deben ser prohibidas expresamente. Un programa, un partido, una lista de candidatos. Una sola para todas las categorías. Y se competirá programa y propuestas de una lista contra otra lista. Y el pueblo podrá tener claridad de qué representa una y qué representa la otra. Y no este embudo donde todos suman al que tiene el poder. Y a su vez el que tiene el poder tiene la condición para someter al resto a que sean simples listas de adhesión, porque tiene los recursos del Estado y todo lo que implica la concentración de poder que hay en este régimen de ejecutivos, en un régimen que concentra enormemente el poder en los ejecutivos, a nivel presidencial y también a nivel del esquema de gobierno de la provincia. Aquel que desde arriba tiene el poder condiciona al resto y se convierte en el candidato de casi todos. Así funcionó y así quieren que siga funcionando. Este es el sentido. Incluso, en uno de los artículos que puntualmente critico, que es el artículo 18 de la ley propuesta, y espero que después cuando intervengan lo aclaren, porque la interpretación que se puede hacer de este artículo, en el artículo 18 dice lo siguiente, y leo, los precandidatos serán postulados por proclamación, es decir, que van a una elección y obtienen los votos y son proclamados, está bien, o por adhesión, es decir, alguien que está arriba lo acepta llevarlo también en su lista. Entonces tenemos la historia esta de muchas boletas que todos tienen a la cabeza la misma, ¿sí? Después dice, las listas deberán postular precandidatos en todas las categorías a elegir, sea que dicha postulación se produzca por proclamación o por adhesión. Es decir, todas las listas, interpreto yo, espero que el oficialismo diga que no es así, deberán postular candidatos a todos los cargos y deberán obligadamente, si no tienen candidaturas en cargos superiores, buscar la adhesión en esas candidaturas. Yo interpreto así, si no es el espíritu, que el oficialismo lo aclare. Por lo tanto, esto plantearía que una agrupación municipal, en mi interpretación, obligatoriamente debiera adherirse en el resto de los cargos que están en juego en la elección a candidaturas de otros partidos o frentes que tengan y que acepten la adhesión de esta lista. Este artículo refuerza ese poder del que estaba hablando, del que está arriba, que condiciona a los que están abajo. Y a someterlos con este sistema
¿no es cierto?, de adhesiones que realmente no encuentra ninguna justificación y que es la peor, no de las dobles candidaturas, de las múltiples candidaturas. Y es la peor estafa en términos de lo que el pueblo vota. Así que nuestro dictamen, por supuesto, prohíbe claramente las colectoras, los sistemas de adhesión y plantea al principio una lista para cada frente y o partido político que intervenga. La otra gran cuestión tiene que ver con una serie de mecanismos que claramente son proscriptivos. Quiero decirle que esta ley propuesta deroga varios artículos de la ley electoral de la provincia, la 6444. Sin embargo, se han cuidado, en no derogar aquel artículo que establece, que es el número 15 exactamente, que establece en el sistema electoral provincial un piso del 5% de los votantes para que una agrupación política pueda acceder a un cargo representativo si es que ha obtenido los votos suficientes después de la aplicación del sistema DONT. Es decir que en la provincia de Salta existe una norma que le impide a un partido político, por ejemplo, que en Salta Capital obtenga el 4% de los votos y que con esa votación tenga la posibilidad de obtener, por ejemplo, un concejal, le impide, y ya hay muchos casos, les ha impedido efectivamente acceder a ese representante del pueblo, ese lugar, porque hay un piso que nadie puede explicar cuál es su razón democrática, ¿no es cierto? Porque ¿para qué ese piso? Para evitar de que una minoría tenga una representación en un consejo deliberante. Y tenemos ahora un ejemplo de esta elección última. El Frente de Izquierda, en la provincia de Buenos Aires, con su candidato a diputado nacional Néstor Pitrola, obtuvo 280.000 votos, suficientes para que en los cocientes que se van dividiendo con la cantidad de votos que obtuvo cada partido, ingresar cómodamente entre 35 diputados que se eligen en la provincia de Buenos Aires. Nuestro compañero está en el orden 24, ¿sí? Es decir, que en el número 24 ya tendría que haber ingresado por los votos que obtuvo. Pero no le quieren dar ese cargo, porque también allí tenemos un piso, pero incluso peor todavía porque está referido al número de inscriptos en el padrón, no ya de los votantes. Y entonces, como no habría alcanzado ese piso, van a entrar 11 diputados de otros partidos. El último de ellos, el cociente sería 202.000 votos, es decir, casi 80.000 votos menos que Pitrola, y va a ser diputado por el oficialismo, y no va a estar nuestro diputado del Frente de Izquierda que deberíamos haber conquistado cómodamente. Y el Frente de Izquierda se va a quedar sin ningún diputado en el Parlamento Nacional habiendo obtenido esta votación. Estos pisos, si están diciendo aquí que el tema es dar más democracia para que se acaben los males de la democracia, ¿cómo no proponen eliminar el piso del 5% que está en la ley 6444? Ese piso sigue intacto y nosotros proponemos derogarlo. Además, proponen, igual que la Nación, otro piso del 1,5 para los partidos que intervengan en la elección primaria, o sea, para todos. Quiere decir que es una carrera de obstáculos el sistema electoral. Primero tenés que obtener como partido una cantidad de afiliados con sus documentos, fotocopias. Se han hecho más duros los requisitos últimamente para poder ser partido político. Pero una vez que te dan la personería, resulta que no alcanza con esa personería que te da la justicia federal para tener plenos derechos electorales. Tenés que pasar por una primaria, si se aprueba esta ley hoy, y obtener un piso del 1,5% en cada distrito por cada categoría. Donde no llegues a ese número, incluso, por ejemplo, en la provincia de Salta, para que la población conozca, si un partido obtiene el 1,5 a gobernador, presenta un gobernador. Pero si obtiene el 1 en el municipio X, su lista de concejales no puede tener lista de concejales en ese pueblo. Se va amputando la posibilidad de un partido que tiene características provinciales de intervenir en una elección.
¿Cuál es la lógica? ¿Qué tiene que ver con la democracia todo esto? Entonces, primero la personería, después el 1,5 y después si sacar los votos, cuidado porque puede ser que no te demos el cargo porque todavía queda la ley 6444 que tiene el otro piso del 5%. ¿Qué hay de democrático en todo esto? El otro elemento que es claramente contrario a la claridad del proceso electoral, que es una de las condiciones. A ver, ¿qué condición tiene que cumplir una elección para que sea una elección democrática? Para todo votante tiene que estar claro que se vota, ¿no es cierto? Primera condición, primera condición. Ahora resulta que con el esquema propuesto vamos a tener en el año 2013, cada vez que se vote, 4 elecciones en 70, 80 días. El pueblo va a ser llamado a votar en una primaria para elegir candidatos para la elección nacional, en agosto. Después va a ser llamado a votar en el medio para las primarias que se proponen en esta ley, los primeros días de octubre o el primer domingo de octubre, la elección primaria de los cargos provinciales. Más o menos 2 semanas después, si fuera la fecha como ocurrió ahora, vamos a estar votando los diputados y senadores nacionales en la elección general. Y otros 15 o 20 días, la segunda semana de noviembre, nos toca votar los cargos provinciales en la elección general. Es decir, durante 70, 80 días estaremos votando 4 veces. Una parte del pueblo se va a preguntar qué se está votando cada vez porque esto es completamente confuso. Oneroso además, ¿por qué semejante costo? ¿Por qué tiene que estar el Estado provincial que tiene tantos problemas para resolver, gastando tanta plata en hacer 4 elecciones cada vez que hay una elección? No se entiende, salvo por esta lógica que tiene todo este proyecto de ley, que el que está arriba quiere condicionar a todos los que están abajo y poner todas las reglas de juego. Por eso nosotros rechazamos también este aspecto. Señor presidente, hay varios artículos más que quería señalar, pero quiero señalar algunos antecedentes que son muy importantes para ver la naturaleza y los propósitos de quienes convocan a esta reforma. En la provincia de Salta hemos tenido en el año 2003 una reforma constitucional, no ya el cambio de una ley electoral, una reforma constitucional express, hecha a medida para que un hombre que venía de un renunciamiento de su candidatura a vicepresidente de la Nación junto con Menem, pudiera acomodar el sistema constitucional para poder votar una reelección. Y se hizo, se acomodó rápidamente, poco tiempo, un día de sesión, y se cambió una constitución para que pudiera haber una reelección. Otra demostración de cuál es la lógica de las reformas políticas. Y además le quiero decir, señor presidente, no sé si usted se acuerda, que tiene mucha memoria, seguramente, que el presidente del bloque de la Asamblea Constituyente, de la cual yo también fui parte como constituyente, junto con otros dos o tres compañeros más del Partido Obrero, el presidente del bloque que impulsaba esta batalla por, como dijo el informante, más democracia para que profundicemos y mejoremos, los problemas de democracia se solucionan con más democracia. Bueno, Juan Manuel Urtubey, presidente del bloque justicialista, fue la cabeza de ese bloque para imponer no más democracia, no mejoras para el sistema, sino todo lo contrario, una reforma constitucional a medida para Juan Carlos Romero, nada más y nada menos. Estos son los antecedentes de quien convoca, y podría citar otros casos. Se ha hecho por enmienda en esta Cámara una reforma cosmética al sistema de elección de los diputados, que es un sistema que todo el mundo sabe que es completamente, que deforma completamente la voluntad popular, que hace que, por ejemplo, un diputado por la capital, en mi caso, tenga que obtener 17.000 votos o mínimo para poder ser diputado, y un diputado de un pequeño departamento, 1.000 votos, y todos venimos a esta Cámara a levantar la mano con un voto idéntico cada uno.
cuando había que modificar esto, porque en una reforma constitucional se había propuesto de que se mejore la proporcionalidad de la representación, terminaron haciendo un maquillaje que no ha cambiado sustancialmente nada del régimen de representación tan deformado que tiene esta Cámara de Diputados en relación a lo que es la opinión efectiva de la masa del pueblo de Salta. Es decir que, mire qué antecedentes, la reelección impulsada por Juan Manuel Urtubey, de Juan Carlos Romero, una modificación constitucional, la enmienda del sistema de elección de diputados que terminó dejando las cosas más o menos como estaban. Bueno, puedo decir algunas cosas más del texto de la ley que son muy importantes y además pido que el oficialismo se pronuncie al respecto, porque la redacción de la ley tiene aspectos muy confusos y controvertidos. Me voy a referir, ya lo hice con respecto al artículo 18. En el artículo 38 hay un tema que puede ser menor, pero cuidado, porque como todos esos temas menores, a veces en los temas menores está la clave de todo. El 38 dice que los partidos políticos podrán tener solo un máximo de 2 fiscales generales por escuela, ¿sí? Fiscales de mesa y hasta 2 fiscales generales por escuela. Acabamos de tener en la elección que se hizo el 23 de octubre una situación de una gran tensión. Por una indicación de la Justicia Federal, a los delegados electorales, por lo menos en varias escuelas ocurrió, aquí en la Normal ocurrió, se les indicó que solo podía quedar un fiscal general de cada partido por escuela, y lógicamente los partidos más chicos tenemos habitualmente no un fiscal en cada mesa, sino, por ejemplo, 3 o 4 fiscales generales que cubren un par de mesas cada uno, 2, 3 mesas cada uno, porque no pagamos a los fiscales, ¿no es cierto? Y nos cuesta realmente mucho, a pesar de que mucha gente de muy buena voluntad, es muy difícil controlar una elección. Y entonces, ¿qué ocurrió? Quisieron sacar fuera de la escuela a varios de nuestros fiscales generales para que no pudieran controlar el comicio, o el escrutinio en la mesa. Así que tuve que tener una discusión a través de los medios de difusión a las 6 de la tarde de ese día con el segundo de la Secretaría Electoral de la provincia, diciéndole que nuestros fiscales generales estaban dispuestos a ir presos, pero que no se iban a ir de las escuelas, porque estaban defendiendo nuestros votos con mucha convicción y no íbamos a permitir que una razón burocrática los dejara fuera del control de los escrutinios. Bueno, acá se consagra en la ley esta limitación, que después, lógicamente, va a multiplicar las dificultades para que una agrupación más pequeña pueda controlar los comicios. Rechazo el artículo 38 en este aspecto. El artículo 42, y esto también quiero que se lo deje muy claro en la intervención, plantea subsidios a los partidos y plantea un criterio de distribución de estos subsidios. Dice la mitad, una distribución igualitaria entre todos los partidos que intervienen, y la otra mitad, y aquí está una redacción que yo la entiendo confusa, porque dice que se va a distribuir en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general para la misma categoría. ¿Qué debe entenderse de esto? Que va a haber muchos fondos, por ejemplo, un fondo para la categoría gobernador, y entonces toman todas las categorías gobernador de los votos obtenidos por los partidos en la elección anterior, y a cada uno le dan de acuerdo a la proporción de votos que sacó, otro pedacito de fondos para los diputados, y con el mismo criterio proporcional de los votos sacados por los diputados en la elección anterior se distribuye, otro para los concejales. ¿Cuál es el criterio? No está claro, surge confuso. Si fuera así, es toda una ingeniería que habría que armar, pero eso es lo que se entiende de esta redacción. No ha sido así hasta ahora. El artículo 43, que se refiere a la publicidad, que el Estado en este caso va a comprarle a los medios de difusión, tiene un primer problema. No sabemos cuánta es. Es decir,
No sabemos si el Estado va a comprar media hora cada 4 horas, 15 minutos, 2 minutos, qué proporción, cosa que sí está definida en la ley nacional, que el Estado no compra, sino que, digamos, toma esos espacios por un derecho que el Estado nacional tiene. No está definido aquí, digamos, el tamaño de la torta de los tiempos que el Estado va a comprar. Sí está definida la cantidad de días, que por cierto son bastante pocos. Son 12 días en el caso de las primarias y 17 días en la que va a salir la publicidad en el caso de las generales. El artículo 43 no establece ningún criterio de cómo se distribuiría entre los partidos esa publicidad. Dice que queda esto sujeto a la reglamentación. Ahora, ¿quién va a reglamentar? Este artículo no es nada más y nada menos que uno de los competidores de la elección. Que la ley no tenga un criterio establecido, de cómo se va a distribuir los espacios en los medios, ni siquiera hace referencia al artículo 42, es decir, que no dice que se va a distribuir en las proporciones propuestas para la distribución de los aportes, sino que simplemente queda sujeto a la reglamentación. Bueno, tenemos un cheque en blanco que va a definir a alguien que va a ser juez y parte en la elección. No corresponde. Bien, y el artículo 48, para ir terminando, el que se refiere a este problema del 1,5% requerido como piso en las elecciones primarias. ¿Sí? Entiendo yo que, como está escrito, se aplica para cada una de las categorías de candidatos por separado. Quiero que me aclaren si eso es así o si basta que un partido en la provincia obtenga el 1,5% en candidaturas distritales, o sea, que abarquen a todo el distrito, que eso sería lo razonable, para que pueda presentarse en la totalidad de los municipios. ¿Sí? Esto sería lo razonable desde el punto de vista democrático, pero no está así, más bien la interpretación que yo hago es la otra. Señor presidente, por todo, bueno, me he extendido un poquito, pero usted se da cuenta que el tema es muy importante, ha sido muy poco debatido, parece que es esta agenda de fines de año que quieren colocar temas de gran repercusión política y social, todos juntos uno detrás del otro, inmediatamente después de un resultado electoral, para que realmente no sean debatidos con la importancia, con el alcance que merecen estos temas. La semana pasada fue el empréstito, ahora tenemos esta reforma política, así que necesariamente me iba a llevar un tiempo. Quiero decir, para terminar, que por supuesto no nos negamos, hemos formulado en un dictamen propio lo que serían condiciones mínimas, no un régimen, no alcanza a ser nuestro dictamen un régimen electoral alternativo, pero sí las condiciones mínimas que deberían darse para avanzar efectivamente en esto que dijo el miembro informante al principio, de que se podría mejorar con más democracia los males de la democracia, o en este caso, hablemos con más modestia, apenas de los procedimientos electorales. Muchas gracias, señor presidente.